Bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Yo soy Teresa Pérez del Castillo, coordino el programa Ganar, Ganar, la igualdad de género es un buen negocio en Uruguay. Desde septiembre también asumí la coordinación regional del programa, así que estamos mirando desde Uruguay a 6 países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. Como muchos saben, Ganar Ganar es un programa que se creó en alianza entre ONU Mujeres, la Unión Europea y OIT para promover la igualdad de género en el sector privado. Y bueno, como siempre agradecemos a la Unión Europea que gracias al financiamiento de ellos y al apoyo constante podemos realizar este programa. Contarles un poco la estructura del webinar de hoy. Vamos a tener como 3 bloques bien claros para que sepan. Estaremos juntos y juntas en esta próxima hora y media más o menos. Y la idea es que en el primer bloque tengamos una introducción, una bienvenida a cargo de autoridades de Mujeres y de ONU Mujeres que ahora vamos a presentar. Después un segundo bloque para entender en profundidad lo que es la normativa, tanto nacional como internacional, toda la parte legislativa, para entender ese marco, ese cuadro que regula el tema de prevención y atención de acoso sexual laboral. Entonces ahí vamos a tener en ese segundo bloque a representantes de OIT y también de Mujeres. Y el tercer bloque es una bajada más concreta a lo que es el sector privado. Como saben, desde el programa Ganar Ganar lo que buscamos es que las empresas tengan herramientas para gestionar con enfoque de género distintos temas, desde sesgos, reclutamiento, selección, prevención de violencia, etcétera. Y este tema es un tema que las empresas realmente pueden gestionar. Entonces la idea de ese tercer bloque es tener una bajada al sector privado y a las empresas para que puedan entender su rol en esta materia. Temas técnicos, creo que desde marzo estamos todos metidos en estos cuadraditos del Zoom, entonces los manejamos y los manejamos bastante bien. Este es un webinar, nosotros lo que hicimos es hacer abierto, o sea, como saben, Zoom tiene 2 formatos, un formato más cerrado, un formato más abierto. En el día de hoy es un formato abierto, o sea que todos podemos mirarnos. Me parecía importante como tener, desde el programa siempre teníamos muchas instancias presenciales y se extrañan esas instancias presenciales, entonces hoy decidimos abrir las cámaras. Si alguien quiere mostrarse, pueden tener abiertas las cámaras y los micrófonos, pero obviamente los invitamos a que durante las exposiciones nos mantengamos en silencio y con cámaras apagadas. Obviamente está el chat para que puedan opinar, ir preguntando, sumando las preguntas que quieran, que las vamos a consolidar para el final. Y lo último, y no por eso menos importante, estamos grabando la sesión, así que para que las personas que después que no se hayan podido conectar hoy puedan hacerlo más adelante, escuchar el webinar. Entonces vamos a empezar, le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo la presencia de Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Buen día, Mónica, y muchas gracias por estar siempre. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con tantas personas acá en mi oficina, lo cual lo hace más cálido y disfrutable. A algunos los conozco, los saludo, a otros, con otros estoy tomando contacto ahora, también los saludo y supongo que en estos años que vienen vamos a estar en contacto varias veces. Como saben, estamos empezando una nueva gestión. Muchos somos nuevos en la gestión pública, no en el tema género, en mi caso, pero estoy viendo técnicos y técnicas de otras partes del Estado que se están acercando a esta temática. ¿Cómo anda? La pública o su inicio en sectores de toma de decisiones del Estado. Por eso me parece importante que conversemos de estos temas, no solo con los convencidos, sino que he visto a muchos y muchas aquí mismo en estas pantallas que me han manifestado en los últimos meses su interés en formarse, en entender y en informarse sobre este tema, y eso me parece lo más importante. Como ustedes saben, el acoso sexual laboral es una especie de convergencia de la relación de poder naturalizada o estereotipada
del lugar de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Digo que convergen porque converge la naturalización de ese vínculo desigual desde el Estado, desde los lugares de decisión a nivel macro, y ese vínculo desigual también que se da en las casas, en el ámbito doméstico de las personas. Una vez que a fines del siglo XIX y durante todo el XX, de manera increyente, las mujeres hemos salido al ámbito, a lo público, y nos hemos incorporado a los lugares de trabajo, parece que esa desigualdad que traíamos ya naturalizada, tanto hombres como mujeres, de nuestras casas, y que además se ejercía desde el poder de los estados y de los poderes comunitarios, se potenciaron en el lugar de trabajo y siguieron naturalizándose y nos dejaron doblemente expuestas, ¿verdad? Porque muchas de nosotras, las que hemos vivido en ámbitos familiares, con figuras masculinas también, hemos sufrido la discriminación en el lugar de trabajo, desde el poder político y desde la casa. Pero yo creo personalmente que es en el trabajo donde convergen esas dos maneras y se potencian. A lo largo del tiempo, cuando sobre todo en el siglo XIX se empezaron a reivindicar y se empezaron a construir las sociedades de los derechos, las sociedades que reclamamos derechos, y siempre construyendo cada vez más masivamente la perspectiva y la idea de los derechos humanos, y por otro lado, los movimientos de reivindicación de derechos de las mujeres, y la academia fue también reivindicando la discriminación de género junto a otras, pero la de género particularmente, la visibilización de este tema como una violación de derechos humanos, como una discriminación y como una forma de violencia de género, fue materializándose como un fenómeno de grave violación de los derechos humanos, pero que tiene, digamos, esas tres dimensiones: de discriminación de género también y de violencia de género. No fue fácil lograr, y no está siendo fácil lograr, que esto haga carne a nivel masivo, porque para poder efectivamente combatir este tipo de situaciones, prevenirlas y darles una respuesta adecuada, una respuesta dentro de la legalidad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos, es necesario que también toda la sociedad, toda la comunidad en la que vivimos lo entienda así, porque no alcanza con que solo desde un sector, o desde quienes reivindican los derechos, o desde quienes sufren esa discriminación o el sometimiento del que estaba hablando, lo entiendan. Esto empieza con alguien que lo puede poner en palabras, pero con otro alguien que está enfrente y que está dispuesto a escuchar y que está entendiendo lo que está poniendo en palabras esa persona, generalmente la persona afectada, aunque no necesariamente. Entonces, es así como se van formando y se nos ha ido dando pistas sobre ideas de estrategias para manejar el tema y para darle prevención y, por supuesto, respuesta. Una es que la comunidad, o un nivel más o menos masivo de la comunidad en la que estamos, entienda que el acoso sexual, primero, que se configura que existe el acoso sexual en el trabajo, que no son conductas naturales, que son conductas condenables por el resto de la comunidad y que son violaciones de derechos humanos y que son una forma de violencia de género. Primero lo tiene que entender esa comunidad. También lo tiene que entender las organizaciones que lideran esa comunidad, tanto sean organizaciones públicas como privadas. Y también la otra dimensión sería el hecho de que quienes instrumentan y ponen en juego esas políticas
y manejan esas políticas tengan una formación y una guía de trabajo, un protocolo de trabajo para aplicarlo. Me parece que son como las tres dimensiones. Si no, ¿qué sucede? Hoy las comunidades que estamos pidiendo por nuestros derechos y que estamos entendiendo cada vez más la necesidad de reivindicarlos y de reclamarle a nuestros, a quienes instrumentan la política, gobernantes en términos generales, de reclamarle que esos derechos se atiendan y se cumplan, si no tenemos una organización en ese sentido, ocurren desbordes. Hay ejemplos en las últimas semanas que sucedieron que nos parecen sanos para una comunidad, me parece sano que haya sucedido lo que sucedió, que ha sido una respuesta desatada por un hecho absolutamente menor, que se fue multiplicando en ámbitos de todo tipo, pero básicamente vinculados a la cultura, pero que nos mostraron el problema de no reconocer esto y de no generar reglas de juego y protocolos para manejarse. Y es que se pueden cometer injusticias, se pueden cometer atropellos también con los demás cuando la reivindicación de derechos no tiene una canalización y no ha sido reconocida como un acuerdo previo de respeto mutuo. Me parece, Uruguay en ese sentido ha tenido, desde el punto de vista legal, una atención con el tema. Ya desde prácticamente la reconstrucción democrática se aprobó la ley de igualdad de trato en el ámbito para hombres y mujeres, en el ámbito laboral, y a partir de ahí, a partir de todo un proceso internacional, en el mundo, global, con la comprensión y la elaboración de los temas de género, se ha ido logrando conquistas y se ha ido mejorando esa legislación y complementando hasta llegar a la ley 18.561 de 2009, que es específicamente contra el acoso laboral. Y bueno, la última de todas, quizá la más destacable en esta coyuntura, que fue el compromiso con la norma 190 de tolerancia cero al acoso sexual laboral. Para ir cerrando, por supuesto quiero ratificar el compromiso del Estado a través de este gobierno de cumplir y hacer cumplir estas normas desde la perspectiva con el enfoque de derechos humanos, por supuesto que también con perspectiva de género y entendiendo que el acoso sexual laboral es una forma grave de violencia de género. El Estado tiene la obligación de ser el primero en garantizar que en sus organizaciones esto no suceda y establecer protocolos y compromisos para que las instituciones se hagan cargo cuando se detecta una situación, cuando la forma en que se trata y la forma en que se penaliza. Si cabe penalizarlo, y también, bueno, el tratamiento, por supuesto que respeto al tratamiento de la víctima para que sus derechos no sean vulnerados otra vez, además de la discriminación sufrida. Por supuesto que para esto necesitamos un trabajo de comunicación masiva. Esto no es solamente comprometernos a actuar con nuestros funcionarios, por supuesto a formar a nuestros funcionarios. Hoy, felizmente, cada vez más tenemos una demanda mayor de formación en estos temas y en asesoramiento desde mujeres, que es que es nuestro trabajo, para formar comisiones, asesorar a esas comisiones y generar reglas de trabajo, sino que también tenemos el compromiso con toda la ciudadanía de crear cultura con esto, de desnaturalizar estas conductas, porque desnaturalizándolas, comprendiéndolas
desmontándolas para volver a construir culturas sanas de comunicación y de vinculación en las organizaciones laborales, es como vamos a lograr que de verdad, más allá de las normas que puedan poner las empresas o las leyes que apoye el Estado, es como de verdad se va a lograr ámbitos de convivencia laboral sanos y de respeto de los derechos humanos de todos. Bueno, les agradezco mucho y también voy a escuchar con mucha atención las exposiciones que me siguen. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Le doy la palabra a Magdalena Furtado, que es representante de ONU Mujeres en Uruguay, pero también para que nos dé unas palabras. Bueno, muchísimas gracias, Tere. Muy buenos días para todas y todos. Y muchas gracias, Mónica, por tus palabras y por ese compromiso desde el Estado de hacer cumplir todas estas normas, y también vemos que está conectada la subsecretaria de Educación, Ana Ribeiro. Creo que no es casualidad, sino que la ley 18.561 habla de la acoso en el ámbito laboral y educativo, además de que es un tema que nos convoca a todos y por eso tenemos presente como la otra pata, ¿no? Las organizaciones, las instituciones, las empresas, porque justamente, como decía Mónica, el objetivo de este encuentro es no solo contribuir a fortalecer la estrategia nacional contra el acoso sexual en el ámbito laboral, sino también mejorar la implementación de las políticas, cómo es ese aterrizaje dentro de las empresas para poder garantizar a las mujeres, a las trabajadoras en este caso, bueno, un trabajo con respeto, con dignidad y por supuesto sin situaciones de acoso. Voy a ser muy breve, pero voy a tocar 4 puntos. En primer lugar, contextualizar esta actividad. Esta actividad es parte del programa que estamos hace 3 años llevando acá en Uruguay, bajo el liderazgo de Teresa, Ganar, Ganar, la igualdad de género es buen negocio, que por supuesto que trabajamos con las empresas, con el sector privado sobre todo, para promover la igualdad de género dentro de las instituciones. Este trabajo lo venimos haciendo a partir de diagnósticos que hacen las propias empresas con perspectiva de género, también brindando talleres, asistencia técnica, y también realizando reconocimiento a las buenas prácticas que van implementando las empresas, como fue, por ejemplo, el año pasado el premio El Talento No Tiene Género, que lo hicimos junto con el BID. Y hoy estamos contentos de decirles que ya son 111 que hemos propuesto ONU Mujeres, OIT y la Unión Europea. Pero este proyecto además tiene otra línea de trabajo, que es articular y trabajar con el Instituto Nacional de las Mujeres, porque justamente es quien es el rector de las políticas públicas. Entonces, nos parece muy bueno usar también este proyecto para hacer puente y hacer la bajada de lo que son la rectoría de las políticas públicas a ayudar a fortalecer la implementación en las empresas. Entonces, con ese espíritu es que todas las partes estamos aquí interactuando en el día de hoy. En segundo lugar, hablar un poquito de la violencia de género en el ámbito laboral. Mónica ya adelantaba que durante décadas estas situaciones se han naturalizado y se han invisibilizado, incluso los efectos que tienen sobre la productividad de las personas que trabajan y sobre la vida de las experiencias negativas que sufren esas mujeres. ¿Y por qué esto es muy reciente? Porque, por ejemplo, esto se ha empezado a medir recién en la última década, o sea, estamos en el 2020 y la primera encuesta que se hizo a nivel nacional en Uruguay de prevalencia de violencia hacia las mujeres, que la lideró InMujeres y el Instituto Nacional de Estadística, fue en el año 2013, o sea, hace muy poco se empezó a medir la prevalencia de la violencia en los diferentes ámbitos, por ejemplo, dentro de los hogares, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, y ahora en la última medición del año pasado se extendió a otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la salud. Entonces, esto es absolutamente reciente, la medición, y ¿por qué siempre hacemos énfasis en la medición de estos fenómenos? Porque lo que no se mide se invisibiliza.
¿Qué resultados dio la encuesta del año pasado que lideró el INMujeres con el INE? Bueno, que en el ámbito laboral, a lo largo de su vida, el 18% de las mujeres había declarado experimentar situaciones de acoso en el ámbito laboral. O sea, casi 1 de cada 5 mujeres que habían participado en la vida laboral. Y la mitad de ellas casi acoso sexual, ¿no? Bueno, que tiene mucho más relevancia que lo que podría ser violencia a nivel psicológico, etc. Entonces, ¿qué hemos constatado? Que hay una dificultad para probar el delito, hay dificultades, hay miedos de perder el empleo, las normas sociales, hay ausencias de equipos técnicos profesionales en las organizaciones que puedan garantizar los derechos de esas víctimas. Entonces, muchas veces las mujeres que experimentan acoso sexual laboral prefieren mantenerse en silencio. Y un claro reflejo, indicador de eso, es que si comparamos en números absolutos ese porcentaje que yo les contaba de cuántas mujeres habían sufrido violencia según la encuesta en el último año, con respecto a cuántas denuncias tuvimos, hay una brecha enorme. Aproximadamente se calcula que 25.000 mujeres fueron las que declararon haber atravesado situaciones de acoso sexual en sus trabajos en el último año. Pero en ese año solo se presentaron alrededor de un centenar de denuncias en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces es una brecha enorme. Otros datos que nos presenta el Ministerio de Trabajo es que el 85% de las denuncias recibidas corresponden al sector privado. Entonces, creemos que el involucramiento, como en esta actividad, que hay más de 150 personas conectadas y la mayoría de ellas son de empresas del sector privado, este tema le importa y le preocupa y por algo lo incorporan en la agenda de sus empresas. El tercer tema es un recorrido muy rápido por lo que tiene que ver con los marcos normativos respecto a la violencia hacia las mujeres. Hemos comenzado, por lo general, en toda la región de América Latina, con leyes de violencia doméstica o leyes de violencia intrafamiliar. Es decir que en un primer momento las leyes se focalizaron en el ámbito doméstico, ¿no? Después hemos mutado hacia leyes de segunda generación, que son leyes integrales, más exhaustivas, porque en todos los ámbitos donde interactúan las personas, donde hay relaciones de poder, ocurren episodios de violencia. Entonces nos hemos corrido a leyes integrales. Uruguay tiene una de hace un par de años, y en su artículo 6 justamente es donde habla de la violencia en el ámbito laboral. Pero también nos hemos corrido hacia leyes más específicas, como es la 18.561 que recién mencionaba. Y por último, para terminar, quería hacer alusión al contexto actual de Uruguay. Se ha generado un clima de sensibilidad respecto a este tema por las denuncias que han aparecido en las redes sociales y en cuentas creadas específicamente para denunciar experiencias que niñas y mujeres han pasado tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo. Empezó con, me lo dijeron en la FMED, varones del carnaval, y así ha sucedido como una catarata de denuncias que en algunos ámbitos ha sido tan importante que la Fiscalía ha abierto un teléfono para realmente canalizarlas, porque en las redes sociales era más bien como romper el silencio, pero bueno, para canalizarlas en los ámbitos donde correspondía. Entonces, al igual que lo que dijo Mónica, creemos que visibilizar esta problemática es como el puntapié inicial y la base para poder repensarnos todos y las empresas privadas, en este caso en particular, sobre esta temática. Las empresas tienen que tomar las riendas de este tema y tienen que garantizar a todos sus trabajadores y trabajadoras dignidad, respeto y tolerancia cero al acoso sexual laboral. Y para terminar, como siempre digo, en todos los eventos que tienen que ver con este tema, con la violencia, es inaceptable que en el 2020 todavía sigan ocurriendo episodios de violencia hacia las mujeres, que se puede prevenir, por lo cual las empresas son protagonistas de tomar
las medidas preventivas que correspondan, y es responsabilidad de toda la sociedad. Es decir que si bien InMujeres es el rector de las políticas públicas, la bajada y el compromiso tiene que ser de toda la sociedad. Así que muchísimas gracias. Gracias Magdalena, por tus palabras. Vamos a dar paso ahora, como les decía al principio, al segundo bloque. Le damos la palabra a Livia Ferone. Livia es encargada del Departamento de Transversalidad de Género en el ámbito de trabajo del InMujeres, y nos va a estar contando más sobre lo que han estado haciendo en el instituto con respecto a este tema. Livia, ¿estás por ahí? Sí, buenos días Teresa, buenos días a todas y todos. Hoy es un poco tempranito para mí, pero bueno, queríamos empezar con una introducción. Primero voy a hacer una introducción histórica, quizás a la ley, porque eso seguramente, al haber participado en ella desde ese momento, tenga algunos elementos que la ciudadanía y quienes están participando de este evento no lo conozcan. Y después sí voy a ir a lo que es el acoso sexual, o sea, cuál es la problemática verdadera del acoso sexual. Bueno, en primer lugar, esta ley surgió de una necesidad de muchas denuncias que existían de trabajadoras que iban a la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, que es una comisión que depende del Ministerio de Trabajo y está integrada por el Estado, a través del Instituto de las Mujeres, o sea, nosotras, el Ministerio de Trabajo, que es quien la coordina, el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Bueno, en el año 2004 fue como un año que aumentaron un poco las denuncias en la inspección y desde el PIT-CNT, la delegación estaba muy preocupada con eso, y decidimos empezar a trabajar para lograr un anteproyecto de ley de acoso sexual. Bueno, se hicieron varias reseñas bibliográficas, miramos la ley de Chile, la de Costa Rica, y claro, somos un país distinto, y bueno, y había que seguir trabajando. Solicitamos a OIT una consultoría, esa consultoría fue elaborada, un anteproyecto por la doctora Marta Márquez Garmendia, que falleció el año pasado, pero fue una mujer que trabajó mucho por los derechos laborales de las mujeres, y nos pusimos a discutirlas. Estuvimos discutiendo hasta el año 2005, no salió humo blanco, y tuvimos que seguir discutiendo este tema, ¿no? Pero recién se pudo retomar esto en el año 2007, de ponernos de acuerdo trabajadores, el Estado y empleadores, y ahí salió el proyecto de ley 18.561, que fue aprobado por el Parlamento sin hacer ninguna enmienda, porque fue un proyecto que salió tan ajustado, como tan consensuado y acordado, que había cosas que era imposible en un primer momento, y que se discutía mucho cómo era la responsabilidad objetiva del empleador, que después que eso estaba acordado, se habló con las comisiones del Senado, de Legislación y la de Asuntos Laborales, de diputados, y bueno, decidimos hablar con ellos y ver de qué manera eso podía quedar, esa ley como se había acordado, porque si se salía de un puntito, volvía todo para atrás. Bueno, el asunto es que esa ley se aprobó, surgió con sus defectos, permitió que las personas denunciaran. Pero claro, después empezaron a surgir todos los problemas que habían en la aplicación de la ley. Había muchos problemas de aplicación de la ley, porque habíamos puesto medidas de protección, pero ¿cuáles eran esas medidas de protección? ¿Cuáles eran las medidas de prevención que se querían? Se había dicho algo muy someramente, políticas de supervisión y divulgación, pero no estaba claro a quién le correspondía qué. Después en el año 2017, ahí sí, con el decreto reglamentario, se pusieron medidas de prevención, medidas de difusión, medidas de evaluación, y creo que esto permitió una mejor aplicación de la ley. O sea, lo entendemos así, y esperemos que cuando se haga una evaluación verdadera de cómo va la aplicación de la ley, yo creo que esto ha mejorado sustancialmente la aplicación de la ley, su reglamentación. Bueno, ahora sí me voy a referir al acoso, que ya lo han dicho un poco Magdalena y otro poco mi directora.
O sea, que el acoso en realidad es una forma de violencia de género, de asimetría de poder entre quien lo ejerce y quien es la víctima de esa forma de acoso. Hay una relación asimétrica del poder, y a veces se da también, no solo del jerarca, que es quien puede, jerarca o gerente, o una persona que tiene mayor grado dentro de la empresa, sino que a veces se da también entre pares. Y esto sí es por lo que hablábamos de todos los roles atribuidos a mujeres y varones en la sociedad. Entonces, eso creo yo que es algo a ir cambiando. Se da mayoritariamente mujeres, pero a mí me gustaría decir también que se da también en modelos no hegemónicos de varones, en varones con distinta orientación sexual, en varones trans. Me parece que también hay que tener en cuenta que esto se da en otras personas también que no están en el modelo de masculinidad hegemónico. Bueno, y ahora sí quiero ir a hablar de cómo nosotros cuando elaborábamos la ley pensábamos que era el acoso sexual. En el acoso sexual siempre tiene que haber una conducta de naturaleza de carácter sexual. Y en este sentido lo diferencia esto del acoso laboral propiamente dicho. Hay una conducta de naturaleza sexual, que puede ser de distintas maneras, puede ser a través de amenazas, puede ser a través de propuestas sexuales o requerimientos sexuales, para obtener algún beneficio o alguna posibilidad en el trabajo, o un mejor salario, o un ascenso, ¿no? Pero, o también puede ser una exigencia que se haga al inicio de una relación laboral, que este es el que es más difícil que la gente denuncie, porque en realidad está comenzando la relación laboral. Y también un único incidente podría constituir una situación de acoso. Esto sí, en la reglamentación no pudo quedar claro. Desde Mujeres hicimos una propuesta de cuáles serían los casos más graves, porque eso no quedó establecido. Lo hicimos basándonos en algunos protocolos que hay en España, no me acuerdo si en Cuba, pero esto no fue consensuado por la tripartita cuando se fue a hacer el borrador de decreto, y no quedó. Pero bueno, en otros países los asuntos graves de acoso sexual son los besos forzados, los arrinconamientos, los acorralamientos de la persona. Y acá me parece que tenemos que decir, bueno, lo que ya habían dicho Magdalena, de que, bueno, es una discriminación por razón de género. Y también algo muy importante que tiene que producir el acoso sexual es que produzca un daño o amenace con producirle un daño a la persona en su situación laboral, ya sea perder el empleo, ya sea que la manden a otro lugar si no accede a ese requerimiento sexual, que no le den un horario que quizás le servía para poder compatibilizar algunos roles de sus cuidados y su trabajo. O sea que vemos que esto puede generar muchos efectos en las mujeres, ¿no? En este sentido, yo voy a hablar de los efectos, que para nosotros son como muy importantes, todos los efectos que produce el acoso sexual. Y el acoso sexual va a producir efectos en las personas. En las personas produce efectos a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel familiar, a nivel de costos, de gastos. Produce efectos a nivel físico, pueden ser gastrointestinales, úlceras, a nivel psíquico puede ser ataques de pánico, estrés, o sea, miles de efectos. Esto además le genera gastos de mutualista, de tickets de medicamentos, y además le puede generar problemas también a nivel familiar, porque cuando la mujer va a su casa y comenta el problema que está viviendo en el trabajo, muchas veces en su casa también tiene problemas, porque le van a decir, pues sí, si vas con esa ropa tan ajustada, ¿cómo no te va a pasar eso? O sea, vuelve a ser víctima de violencia en su casa por esta situación. Esos son algunos de los problemas y que viven también quienes hemos asesorado mujeres en situación de acoso. Sabemos que tienen como un sentido de culpa
de la situación que están viviendo, que a veces se creen que son culpables y en realidad no es así. El miedo a entre perder el trabajo, pero seguir viviendo esa tortura diaria de cada vez que va al trabajo le pasa eso. Otra cosa que sucede a veces es el ausentismo, porque en realidad quienes están trabajando en esta situación, que saben que van a ir al trabajo y van a encontrar, o la persona que viene se les insinúa o les hace propuestas, no van a tener deseos de ir a trabajar, no van a rendir en su trabajo. Entonces, en este sentido, nosotros decimos que nos parece importante que esto se tome en cuenta por el sector empleador y que lo vean quizás desde los lugares de recursos humanos, de salud ocupacional, cuando se produce que una persona que era un excelente trabajador o trabajadora empieza a faltar. ¿Qué pasó? ¿Quién ingresó? O sea, empezar a mirar qué está pasando en las oficinas. Y eso se puede hacer, creo yo, desde ese tipo de lugares de trabajo. Otro aspecto que me parece importante es los efectos que se producen en las empresas privadas, que son ambientes se crea una tensión en el trabajo, porque en sí cuando uno va a un lugar y hay un asunto de acoso sexual, es como que casi todos lo saben, pero nadie se anima, unos porque no se quieren meter, otros porque les da miedo también caer en la misma situación. O sea que eso genera a veces hasta falta de colaboración entre trabajadoras y trabajadores, hasta prejuicios que hacen unas trabajadoras con respecto, quizás alguna que accedió a ese requerimiento sexual. Eso genera bajo rendimiento en las personas que trabajan, y esto influye en las empresas, da una disminución de la productividad. El ausentismo que decíamos, puede hacer inclusive que se pierdan empleados valiosos de una institución. En empresas pequeñas, ahí sí hay riesgos hasta financieros, porque donde hay pocas personas y hay que vivirlas capacitando, porque hay una rotación de personal permanente, eso genera también ese efecto. Y hay otra cosa que es muy importante y es el deterioro de la imagen de la empresa, porque vieron que cuando hay denuncias de acoso sexual en una empresa y se empieza a saber, eso genera también un deterioro de la imagen. Y al Estado lo convierte también, en el Estado también genera efectos, porque el Estado se convierte en un Estado que debería ser el rol garante del ejercicio efectivo de los derechos humanos, de todas las personas, y lo pueden ser pasibles de denuncias ante organismos internacionales, ante OIT o lo que fuere, y que el Estado sea observado por eso mismo. Después, a ver, me están avisando que me quedan pocos minutos, a ver. Esta soy yo, que soy la timekeeper. Sí. Bueno, pero es que le voy a dar prioridad a algunas cosas que me parecen como las más importantes. Y bueno, lo que nos parece es que tal vez esta normativa, voy a ir ya al final porque ya me pasé de hora, que nos parece muy importante que las empresas se cumpla con el decreto reglamentario, que se establezcan los protocolos de acoso sexual, que se establece en el decreto reglamentario, que eso da normativa y son pasos claros que tienen las personas desde el momento que denuncian hasta seguir el procedimiento. La información adecuada al funcionariado, que eso también lo establece el decreto reglamentario, que se haga formación, que esa formación no sea solo en un momento, que cuando recién ingrese la persona a trabajar, en ese adiestramiento que se le da a la persona, ya se le diga que la empresa no va a tolerar situaciones de acoso sexual. Todo esto me parece que todas estas medidas de prevención van a hacer que la cultura del lugar vaya mejorando de cada ambiente de trabajo. Avisarles también que en el INEFOP existe un curso para todas las empresas privadas de acoso sexual, fue un curso que fue acordado tripartitamente y que consta de 25 horas, está muy bueno, muy bueno. Y si hay gente para los ámbitos públicos, de los ámbitos públicos acá, también la Oficina Nacional de Servicio Civil tendría que estar dando cursos.
Y lo que quiero decir como último, lo que hemos hecho en InMujeres, lo voy a decir en 4 líneas chiquitas y cortitas. En InMujeres fue desde que se realizó esta ley, lo que hicimos, dijimos, bueno, tienen que informarse a la mayor cantidad de gente que se pueda. Hicimos una primera campaña de difusión en noviembre de 2009, que con el apoyo de AECID llegamos a unas 400 personas de los ministerios de Defensa, Interior, Trabajo y el MIDES. Después de eso dijimos, bueno, tenemos que seguir avanzando, hicimos folletería, hicimos afiches, y hicimos la primer guía de acoso sexual para empresas públicas y privadas que existió en el país, y después salió el manual de INEFO, pero la primera fue la nuestra. Actualmente estamos trabajando con ONU Mujeres en la elaboración de un spot, que no sé cuándo va a salir, y tenemos una línea de asesoramiento que hacemos a las empresas públicas, en general es lo que venimos haciendo, y a todas las empresas que implementan el modelo de calidad de género, para que constituyan sus comisiones de acoso sexual. Porque nosotros creemos que de las opciones que da la ley de denuncia, la mejor es que se haga con una comisión de acoso sexual que esté integrada por gente de recursos humanos, de jurídica, de salud ocupacional. Esto va a dar mayores garantías y especialidad, y tiene que ser gente formada en género, en violencia y en acoso. Bueno, yo voy dejando por acá porque ya me repasé de horas. Y bueno, ¿y qué hacemos? Seguimos haciendo siempre ayornamientos a nivel del Estado, se han seguido haciendo desde que comenzó la ley hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y disculpen que me pasé de tiempo. No, muchísimas gracias, Livia. Me parece es bien relevante tu punto de vista, porque además de que manejás la política pública al dedillo, también tenés consejos para las empresas, y me parece que todas las empresas que tenemos hoy, que ya estamos en más de 160 conectados hoy, está bueno tomar nota de las cosas que por ahí tengo pendientes de hacer en mi empresa, de los recursos que hay desde el Estado, también para apoyarnos en estos temas, los manuales, los cursos de capacitación. Así que muchísimas gracias por tu participación y por el madrugón. Voy a dar palabra a Nicolás, que nos acompaña desde Chile. Nicolás es coordinador nacional del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, de la OIT. Entonces queríamos también traer a alguien que nos hablara desde un punto de vista de normativa internacional. Así que, Nicolás, te agradecemos muchísimo que estés desde el otro lado de la cordillera con nosotros, y te damos la palabra, y ya está compartiendo tu pantalla también. Estamos tomando simplemente una cosita más, estamos tomando todas las preguntas que van surgiendo en el chat, que también enriquecen mucho este intercambio, así que al final tenemos un espacio para eso. Adelante, Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa, por la invitación, y saludos desde Santiago de Chile, de un día primaveral acá. La idea de hoy es compartir con ustedes las normas internacionales del trabajo en materia de acoso y violencia, porque estas normas no es solo el convenio 190, sino que la OIT ha tenido una historia desde sus orígenes en avanzar en la igualdad de género, ¿ya? Entonces, lo primero que yo les voy a mostrar es cuál ha sido un poco el marco normativo de la OIT en materia de género a través del tiempo, ¿ya? La experiencia que tenemos fue el año 1944, cuando la OIT sacó la famosa Declaración de Filadelfia, que señala varias cosas. Primero, el trabajo no es una mercancía. ¿Y por qué señala esto? Esto es un contexto mundial donde los seres humanos eran tratados como cosas. Estamos pensando a los finales de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades que se vieron en el mundo. Entonces la OIT decidió que era importante remarcar que las personas no somos cosas, no somos medios, sino que somos fines en sí mismos. En segundo lugar, que la pobreza en cualquier lugar es un peligro para la prosperidad de todos. Y en tercer lugar, que se requieren avanzar en igualdades de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres. Y eso es súper importante, porque estamos hablando en la década de los 40, cuando estos temas la verdad es que no estaban muy afianzados en el discurso público, y existían y existen hasta el día de hoy discriminaciones institucionales hacia las mujeres, y la OIT fue bien pionera en tratar de romper eso. Luego, como ustedes bien ven, viene un camino largo de convenios, recomendaciones para avanzar la posición de la mujer en el mundo del trabajo. Convenio 100 del año 51, igualdad de remuneraciones, y acá quiero señalar algo súper importante. El convenio dice igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres,
por trabajo del mismo valor, ¿ya? No el mismo trabajo, y esto es súper importante porque muchas legislaciones, lamentablemente, recogen el principio mismo trabajo, es decir, Juanito y Pepita realizan el mismo trabajo, y si no ganan lo mismo, ahí uno estaría frente a discriminación. La verdad es que el convenio va más allá y habla de trabajos de igual valor, es decir, en la estructura organizacional de la empresa, yo debo ser capaz de identificar niveles de valor de trabajo que no necesariamente tiene que ser el mismo trabajo, y eso para mostrar que el estándar es un poco más alto. Luego viene el convenio 111, discriminación en el empleo, luego una serie de convenios de protección a la maternidad, que son súper importantes, porque lo que buscan es que la maternidad no restrinja las posibilidades de las mujeres de desarrollarse en el mundo del trabajo y acceder al mundo del trabajo. Luego, varios convenios y recomendaciones sobre la conciliación entre la vida familiar y el trabajo, especialmente mujeres con responsabilidades familiares, y luego se avanzó a trabajadores con responsabilidades familiares, personas que están al cuidado de niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad. Luego, el 2015, la recomendación 204 para transitar de la economía informal a la economía formal. En la economía informal, la presencia mayoritaria es femenina, lamentablemente, porque se dan sectores de difícil fiscalización, sectores de precariedad, mucho en el sector agrícola. Por lo tanto, la informalidad golpea específicamente a las mujeres, y por eso esta recomendación tiene una perspectiva de género súper interesante. Y finalmente, llegamos al año pasado, al convenio 190, que es un convenio que para nosotros es irrelevante porque es el convenio del centenario, es decir, el convenio 190 es un convenio que yo vaticino que va a estar dentro de los convenios fundamentales de la OIT, porque es un convenio de derechos humanos, y acá yo me quiero detener un poco. Bueno, y señalar que este convenio fue ratificado, la primera ratificación por Uruguay, así que felicidades a los uruguayos, en junio de 2020. Luego Fiji, una pequeña isla en el Pacífico, lo ratificó el 25 de junio. Por lo tanto, habiendo dos ratificaciones, el convenio entra en vigencia en 12 meses más, desde junio. Por lo tanto, el próximo año el convenio ya es plenamente válido, ejecutable y aplicable. Contarles un poco qué tiene este convenio, ¿ya? El convenio se aplica a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que ocurren durante el trabajo, en la relación con el trabajo o como resultado del mismo. Es decir, en la relación laboral que una persona tiene en su vida, este convenio aplica antes, durante y después, ¿ya? Y eso es importante. En la terminación del contrato, previo al contrato. Y otra cosa importante, este es el primer convenio que usa la expresión mundo del trabajo. Hay otro convenio que habla sobre el VIH-Sida, pero la verdad es que mundo del trabajo es un término normativo que aún no ha sido bien desarrollado, y eso también es un poco intencional, porque el mundo del trabajo es mucho más amplio que simplemente la relación trabajador-empleador, ¿ya? Este convenio implica la adopción de un enfoque inclusivo, integrado, y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es decir, no basta con acciones aisladas. Esto tiene que estar integrado con toda la política, y lo vamos a ver un poco más adelante, la política de la empresa, de sostenibilidad, de respeto a los derechos humanos, de relacionamiento comunitario. Es decir, este convenio tiene que permear todas las líneas de acción de la empresa. Y del Estado, por cierto, que es el primer obligado. En tercer lugar, este convenio protege a los trabajadores, pero también a las personas en el mundo del trabajo, cualquiera que sea su situación contractual, ¿ya? Personas en formación, pasantes, aprendices, trabajadores que ya fueron despedidos, voluntarios, personas que están buscando empleo, que están postulando un empleo, las personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador, ¿ya? Por eso acá es importante lo del mundo del trabajo, esto es mucho más amplio, ¿ya? Y, por cierto, se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía formal e informal, y de las zonas urbanas o rurales, es decir, es un convenio de aplicación universal. ¿Cuál es el núcleo de este convenio? Primero, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo. Para este convenio, violencia y acoso es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, y esto es fundamental, ya sea si manifiesten una sola vez o de manera repetida, ¿ya? El convenio no entrega luces de cuándo, qué se entiende o qué entidad debe tener aquella una sola vez para entender si hay una vulneración
a un derecho fundamental, pero es interesante que deja la puerta abierta a que la vulneración, la violencia, el acoso puede ser tan grave que requiera una sola vez para considerarse que se ha incumplido las directrices que establece este convenio. O de manera repetida, que ahí nos vamos más al clásico acoso laboral, ¿no es cierto?, que es este hostigamiento en el tiempo permanente constante. Ojo que este convenio se pone en las dos situaciones, una sola vez o de manera repetida. Y que tengan por objeto, o que causen, o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y luego el convenio define qué es la violencia y el acoso por razón de género. ¿Por qué esto? Porque este convenio, si bien es un convenio sobre la violencia y el acoso, la verdad es que es un convenio del género, y eso es súper importante, es un convenio de género, es un convenio que busca igualar la cancha entre hombres y mujeres a través de la eliminación de la violencia y el acoso. Eso no quiere decir que otras personas puedan sufrir, otras personas no mujeres, como muy bien decía una colega antes que señalaba que esto también afecta, por cierto, a personas de la diversidad sexual, personas transgénero, personas que en el fondo no responden a esta necesaria o clásica distinción binaria hombre-mujer, ¿ya? Entonces, para tenerlo presente. Cuando habla de violencia y acoso por razón de género, designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual, ¿ya? Es decir, el acoso sexual queda subsumido dentro de una violencia de género, y la violencia de género dentro de la violencia y el acoso en general. Un poco este es como el orden que tiene, ¿ya? Y es interesante porque acá uno puede ver situaciones que, si bien no son directamente una violencia, sí están implicando, por ejemplo, sí están afectando desproporcionadamente a las personas de un sexo o género determinado, ¿ya? Entonces, todo esto son como estas como sutilezas que tiene el convenio, que son súper interesantes y que hacen que sea un convenio de verdad extraordinario, y que para la OIT, adoptado en su centenario, significó un avanzar tremendo. Brevemente, ya para ir finalizando, para mantenerme en el tiempo, primero contarles que en el preámbulo este convenio señala: la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o abuso de los derechos humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Para la OIT, el fin de la OIT es la promoción del trabajo decente. Esto es trabajo libremente elegido, productivo, en condiciones de dignidad, seguridad, con diálogo social, ¿ya? Por lo tanto, la violencia, todo tipo de violencia en el mundo del trabajo, es incompatible con el trabajo decente. Un lugar de trabajo donde existe violencia y acoso no es un lugar de trabajo donde se desarrolle el trabajo decente ni digno, ¿ya? ¿Por qué? Porque este convenio es claro en señalar que la violencia es una violación de derechos humanos. Quiero ponerlo con esta gravedad, es decir, no es una infracción legal, no es solamente una infracción normativa, no es solo una multa administrativa que podría aplicar una inspección del trabajo. Podría llegar a configurar una violación de derechos humanos. Y ojo que las empresas, de acuerdo a los principios rectores de las Naciones Unidas, tienen el deber de respetar los derechos humanos, ¿ya? El Estado los protege, las empresas tienen el deber de respetarlos. Por lo tanto, es interesante esto para que las empresas tengan en su núcleo la prevención del acoso y la violencia en el trabajo. Muy brevemente, ¿qué establece este acoso? Primero, prohibir legalmente la violencia, es decir, debe haber una ley que prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Segundo, es necesario que haya políticas pertinentes que aborden, es decir, tenemos la ley y tenemos la política pública. En tercer lugar, una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia, establecer mecanismos de control de la aplicación de estas políticas y leyes para dar seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes, velar porque, esto es súper importante, velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación. Es decir, no sirve para nada tener la ley o la política si las personas afectadas de violencia y acoso no tienen vías para hacer llegar sus quejas, sus reclamaciones y obtener medidas de reparación. Medidas de reparación tanto estatales, es decir, el acceso a los mecanismos judiciales, mecanismos administrativos de la inspección del trabajo, como mecanismos también en las mismas empresas. Tiene que haber sanciones. Se deben desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, esto es súper importante, de sensibilización,
y se debe garantizar que los medios de inspección, es decir, la inspección del trabajo y la investigación sea efectiva para los casos de violencia, ¿ya? Y finalmente, esto yo sé que lo va a tocar mi colega más adelante, pero algunas medidas para las empresas que nosotros hemos detectado en el marco del proyecto de conducta empresarial responsable en relación al acoso es que se deben adoptar una política interna de la empresa al más alto nivel, apoyada por la alta gerencia, de adoptar políticas de antidiscriminación y gestión del género, un procedimiento interno de investigación y sanción de la violencia y el acoso sexual, mecanismos de queja y reparación, y acá es importante, en línea con los principios rectores de la ONU y la Declaración de Empresas Multinacionales de la OIT, que establecen súper buenos directrices para las empresas. Si la empresa dice, oye, yo quiero establecer un mecanismo de queja y reparación para mis trabajadores y trabajadoras sobre el acoso sexual y la violencia, estas directrices entregan líneas súper claras para seguir y para implementarlas en la empresa. Y finalmente, y algo que es súper importante, muchas veces vemos que estas declaraciones políticas de no tolerar la violencia se quedan como en las altas esferas, pero la verdad es que tienen que ser aterrizadas a todos los trabajadores, incluidos la gerencia y los mandos medios. Acá es importante que muchas veces cuando se generan acciones de violencia, acoso, son generadas por un mando medio, es decir, alguien que tiene una jefatura, no la más alta, pero tiene poder sobre ciertas personas. Ellos son los que principalmente debemos preocuparnos de sensibilizar, educar, integrar. Y para esto, y algo que no puedo no decir como funcionario de la oficina de la OIT, es que se requiere, por cierto, el diálogo social. Es decir, acá es fundamental que la empresa y los sindicatos de la empresa tengan diálogos y conversen sobre cómo implementar de mejor manera estas políticas de sensibilización, de disciplina, de no tolerar el acoso sexual o la violencia en general. Eso por mi parte, muchas gracias por la invitación y bueno, después feliz de responder sus preguntas cuando las tengan. Mil gracias, Nicolás. La verdad, espectacular tenerte en este panel. Súper clara la exposición y muy relevante. De verdad, muchas gracias por estar. El chat está muy movido, hay muchas preguntas, hay bastantes dudas y eso enriquece la conversación. Estamos juntando algunas preguntas para el final. También decirles que vamos a compartir la grabación del webinar. Por ahí preguntaban también por el decreto reglamentario, lo vamos a compartir también. Y estamos haciendo, como decía Livia, un spot, un mini audiovisual de 5 minutos, que es como un gran compendio y resumen de todo lo que estamos hablando, como para que después podamos seguir trabajando estos temas en las empresas, como bien decían, hacia el exterior, por un tema de reputación y por estar en acordancia con la ley, pero también la importancia de la comunicación interna, ¿no? Y de que las personas en las organizaciones conozcan este tipo de cuestiones. Entonces ahora, como les decía al principio, teníamos 3 bloques para esta mañana, tuvimos el panel introductorio, después la parte más normativa, regulatoria, tanto nacional como internacional. Vamos entrando al último y tercer bloque, en el cual vamos a hablar de una bajada como más concreta todavía al sector empresarial, a las empresas uruguayas, y para eso le vamos a dar primero la bienvenida a la doctora Cecilia de Marco, que es abogada laboral, para que nos pueda comentar más sobre este tema. Ceci, un placer tenerte por ahí. Espero que estés por ahí. Primero voy a compartir pantalla para ya poner compartir con ustedes la presentación. En primer lugar, agradecerles a Teresa, a Andrea, a todo el equipo de ONU Mujeres y del programa Ganar Ganar. Para mí ha sido un placer que me inviten nuevamente a estar compartiendo con ustedes en un proyecto al que le tengo todo el cariño y además toda la fe de que es más que necesario para nuestro país, para nuestra sociedad, y que el valor agregado que está aportando a las organizaciones lo vamos a ver en perspectiva seguramente más adelante, pero ya se está notando. Eso en primer lugar. Después la importancia del tema. Da gusto compartir con los colegas que han expuesto anteriormente, porque la línea de las presentaciones parece que las hubiésemos armado en conjunto, porque todos venimos compartiendo los mismos intereses y las mismas preocupaciones. El foco de mi presentación va a estar, como adelantaba Teresa, en lo que es, bueno, las empresas y los empleadores, teniendo en cuenta que la norma
hoy aplica en Uruguay, bajándolo específicamente a lo que es la aplicación de las normas en nuestro país, aplica tanto al ámbito privado como al ámbito público. La importancia del rol de las empresas en este tema, y por qué hablamos, para empezar, ¿no? ¿Por qué hablamos del tema de acoso sexual en un programa en el cual hablamos de la igualdad de género, ¿no? Y eso es lo que nos debe, me parece, guiar en el análisis de este tema, porque la perspectiva de género a la hora de analizar el acoso sexual no se puede dejar de ver, y la misma normativa de Uruguay nos pone en ese lo dice expresamente, ¿no? Y también a enfocar con el trabajo de ONU Mujeres y con el modesto aporte que podemos hacer hoy, que las empresas son un agente de cambio, lo vemos como un agente de cambio, las empresas pueden ser los constructores de una nueva sociedad, y desde ese rol, en este tema puntual, tienen mucho para hacer. Entonces, ese es el objetivo de compartir hoy con ustedes algunas líneas acerca de cuál es el concepto que tenemos, en qué contexto nos estamos moviendo hoy, cuál es el marco legal que tenemos. Lo voy a repasar muy rápidamente porque muchas cosas ya las vimos y ya las mencionaron otros expositores. Las estrategias de acción, ahí enfocándonos en la prevención sobre todo, porque la prevención y la educación en este tema es el camino, parece ser, y los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Bueno, ya Magdalena adelantó algunos datos, yo tenía algunos datos más viejos, pero bueno, los números nos muestran una realidad en la cual el tema parece poco discutido o poco visibilizado. Pensar que en el año 2013 o 2014 a 2016 las denuncias realizadas en el ámbito del Ministerio de Trabajo no superan las 100, más allá de que tenemos el ámbito empresarial que no lo estamos cuantificando, pero realmente parece un número muy bajo para la realidad que sabemos de cuántas mujeres pueden haber atravesado una situación de acoso. En el 2018 también el Ministerio de Trabajo aportaba datos de que por cada denuncia, por una denuncia de acoso realizada por un hombre, 9 son realizadas por mujeres. Y ahí volvemos en el tema de la perspectiva de género, y la prevalencia del ámbito privado, como el ámbito en el cual se dan más estas situaciones según lo que identificaba el Ministerio, y el ámbito en Montevideo. El interior sigue siendo un ámbito, el interior del país, que no tiene tantas denuncias, y eso también nos tiene que llamar la atención en cuanto a que no es porque no pasen las cosas, sino porque tal vez no estamos haciendo el trabajo adecuado desde el rol de los empleadores. Como todos adelantaban, el acoso sexual es una forma específica de discriminación por género. Es una forma de violencia y desigualdad basada en género. Y además acá quería agregar un punto. No solo esta discriminación por género que afecta a las mujeres, que son vulnerables en el vínculo laboral en muchas situaciones, sino también tener presente que hoy en día en nuestra sociedad las mujeres pueden tener, además de la vulnerabilidad propia de estar en una relación de poder, como es la relación de trabajo, otras circunstancias que las hagan más vulnerables. Estoy hablando de población migrante, que es mucho más común hoy en día en Uruguay, madres que tienen, o responsables de familia, que las hace también estar en una situación de una vulnerabilidad aún más incrementada en el vínculo de trabajo. Entonces, también tener en cuenta eso. Es lo que hablábamos, el acoso sexual es una forma de discriminación de género que sufren las mujeres principalmente, impacta negativamente, no solo, como bien decía Livia, en los efectos que tiene en la persona afectada por la situación de acoso, sino que también impacta negativamente en las relaciones de trabajo en general, en la organización, en las relaciones de enseñanza, claramente, porque no podemos olvidar que esta norma aplica a los ámbitos educativos. Deteriora el clima laboral y el estudio, aumenta el ausentismo, puede provocar también la desvinculación educativa y laboral según el caso. Entonces, ahí está la relevancia también de este tema. Requiere además tiempo invertido, es decir, requiere inversión de tiempo en la recepción, en la investigación, en la resolución de los casos, y puede incluso desde la perspectiva empleadora incrementar costos. ¿Por qué? Porque estamos ante situaciones de ausentismo, que como bien también Livia adelantaba, el recambio de trabajadores puede tener afectar la organización, indemnizaciones por daño moral, despidos abusivos, como prevé la normativa uruguaya. Entonces, todo este contexto obliga a realmente jerarquizar el tratamiento de este tema y atenderlo como corresponde.
Voy a saltearme lo que es la presentación de algunas líneas del CIT 190, porque como Nicolás ya hizo una exposición más que completa y acabada de eso, para Uruguay, bueno, ser el primero en ratificar el convenio es un orgullo, bueno, deberá transmitirlo y reflejarlo en su accionar en el tema, ¿no? Lo importante es resaltar la tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia que nos está planteando la OIT en el CIT 190 en el ámbito del trabajo, en el mundo del trabajo. Bueno, después Uruguay, no voy a abundar mucho en el marco legal, pero nos enfocamos mucho cuando analizamos el acoso sexual en la normativa específica, porque tenemos una norma específica, pero sí no olvidar otros marcos normativos, otras normas que tenemos en Uruguay que también nos refieren a la discriminación y a la igualdad de trato y a las oportunidades. La ley 1045, el acoso sexual es una forma grave de discriminación, por eso lo traemos acá. La ley 19.846, que tiene por objeto garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación en base a género entre mujeres y varones. La 19.580, que promueve la erradicación de la violencia de género. Y también traigo acá el decreto 291 del 2007. ¿Por qué? Porque en las empresas en Uruguay existe esta norma que establece ciertas obligaciones en materia de seguridad y salud, y también establece la necesidad de contar con ciertos ámbitos bipartitos en los cuales se discutan aspectos relativos a la seguridad y salud. ¿Y por qué esto es relevante? Porque el acoso sexual es un riesgo laboral. Entonces es importante que estos temas también se discutan, se analicen y se trabajen en dichos ámbitos. Ya paso de largo lo que es el ámbito de aplicación de la norma, porque ya lo vimos con detalle, pero acá lo importante es que el objetivo de la norma es prevenir y sancionar. Y acá vamos a poner tal vez el foco en el prevenir y en el camino que nos da la norma y que nos da ciertas definiciones. Lo que voy a mencionar nada más respecto a la definición es que en el caso puntual del acoso sexual, nosotros en Uruguay tenemos una definición, a diferencia del acoso laboral o el acoso psicológico, que ya tenemos que ir a construcciones de tipo doctrinario, como bien adelantaba Nicolás, que requieren determinados contenidos como la reiteración de determinados actos. Aquí, en materia de acoso sexual, no, el artículo 2 ya nos da una definición, y eso es un puntapié muy importante de comienzo, porque eso es lo que tenemos que empezar a difundir a nivel empresarial. Bueno, ¿qué se entiende por acoso sexual? Se entiende como todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por una persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido. Esto es muy importante, porque también a la hora de instalar el tema de trabajar en esto y de educar en las organizaciones, es importante que la perspectiva del acto es de la víctima, es decir, si a la víctima le molesta la situación o le afecta, eso ya es suficiente para que sea considerado un acto enmarcado dentro de la definición. Es muy importante la perspectiva de la víctima, y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. Y la norma va un poquito más, porque nos da algunos ejemplos, a título enunciativo nada más, pero también como profundiza para que visualicemos qué conductas son las que nos llevan a este tipo de situaciones y debemos identificarlas como situaciones de acoso sexual. Y bueno, el artículo 3 ahí hace algunas aclaraciones, dice requerimientos de favores sexuales que impliquen una promesa implícita o explícita de un trato preferencial, las amenazas implícitas o explícitas de perjuicios, exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo sea en forma implícita una condición para el empleo o el estudio, ahí como que es el que se identifica como el chantaje. Después tenemos también que la norma dice, bueno, también deben considerarse como acoso sexual comportamientos de acercamientos corporales u otras conductas físicas indeseadas y ofensivas, uso de expresiones escritas orales de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes. Todo esto lo tenemos que ir viendo en el contexto de la organización, en el contexto de cada ámbito laboral, pero también en el contexto de incorporar también en todo lo que son las nuevas tecnologías, la nueva realidad laboral a la que nos enfrentamos, que también nos obliga a revisar. Y la ley expresamente dice que un único incidente grave puede constituir acoso sexual. Bueno, avanzando, la ley también identifica quiénes son aquellos agentes
de la conducta, los responsables, todo eso lo dejo, igual la presentación la vamos a compartir con todos los participantes, así que eso lo vamos pasando para optimizar el tiempo y también tener la posibilidad luego de poder intercambiar con las consultas. Y acá centrarnos en cómo lo bajamos. Teresa decía, bueno, vamos a tratar de ver cómo lo bajamos a las empresas. Bueno, entonces acá la norma también nos dice cómo bajarlas a las empresas. ¿Cuáles son las obligaciones de un empleador ante un evento respecto del acoso sexual? Tenemos obligaciones de prevención, tenemos obligaciones de reserva, de protección y de comunicar. Prevenir, adoptar las medidas que prevengan, desalienten y sancionen las conductas. Y ahora vamos a ver qué son, cómo lo llevamos a la tierra. Proteger la intimidad de los denunciantes o la víctima, la reserva, eso es fundamental, porque así se construye un ámbito en el cual sanamente se puedan hacer estas denuncias sin represalias, sin manejos inadecuados, sin el miedo de la víctima a realizar la denuncia por los perjuicios que le pueda llegar a ocasionar. Y ahí vamos a la otra medida, la protección. La ley habla de protección integral, y eso después se profundizó más en el decreto reglamentario. El decreto reglamentario también lo establece, instrumentar las medidas que protejan la integridad psicofísica de la víctima y su contención durante la denuncia. Y después comunicar y difundir a los supervisores, a los representantes, a los trabajadores, a clientes y proveedores, así como al personal docente y no docente, la existencia de una política institucional. Y acá es importante esto de comunicar también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando bajamos a tierra las medidas. Voy a saltear y lo dejo, la norma también en su artículo 7º establece cómo debe ser la denuncia, ya nos da muchas pautas, la normativa más allá de las cuestiones que puedan surgir o dudas, tanto la ley 18.561 como su decreto reglamentario del 2017 dan muchas pautas de cómo avanzar en este tema en el ámbito de las empresas y también en el ámbito del Estado como empleador. Nos dice qué hacer cuando tenemos una denuncia, iniciar la investigación, y las consecuencias también de estas medidas. Ahora sí ya nos centramos, habiendo hecho un rápido repaso de lo que es la normativa, nos centramos en cuáles son esas medidas de prevención y qué tengo que hacer yo en una empresa, qué tengo que hacer yo empleador, qué tengo que hacer yo institución educativa, a la hora de afrontar, de enfrentar el acoso sexual. Y ahí lo primero que nos dice la norma, y que también es como práctica recomendable, es tener un protocolo. El decreto reglamentario incluso nos da las pautas y contenidos básicos que ese protocolo debe tener. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un protocolo? Hablamos de una política institucional, primero de rechazo firme a las conductas de acoso sexual. Y después bajar ese rechazo a cuestiones prácticas que permitan identificar a los trabajadores cuáles son las situaciones de acoso. Ahí también la norma ya nos da una ayuda. Resaltar los principios de reserva, celeridad y la provisión de las represalias. ¿Qué acciones debo tomar para formar a todo el personal sin distinciones? Los mecanismos de denuncia, y es muy importante, hay un montón de mecanismos de denuncia que en la práctica se pueden establecer, ya sea a través de un correo electrónico, como bien decían, las comisiones bipartitas en las que participe también el sindicato para dar garantías a los trabajadores, mecanismos de denuncia que garanticen el anonimato, si corresponde en el caso, más allá que luego la denuncia deba identificar personas y hechos. ¿Cuáles van a ser las pautas de investigación? ¿Qué principios van a guiar esa investigación? ¿Y qué mecanismos de notificación tenemos para dar garantías también? Porque la propia norma habilita, esto no lo dije, lo pasé por alto, en Uruguay aquella persona que se encuentra afectada por una situación de acoso sexual, se le abren dos caminos. O realiza su denuncia en el ámbito empresarial, o si entiende que el ámbito empresarial no es el ámbito en el cual puede hacer su denuncia, está el ámbito de la Inspección General de Trabajo en el cual realizar dicha denuncia. Ahora bien, enfocado en lo que son las empresas webs que han adherido al programa de Ganar, el objetivo de estos talleres, el objetivo es poder encontrar que las empresas se conviertan en ámbitos cada vez más propicios para que el trabajador logre hacer en ese ámbito la denuncia correspondiente. Y para ello contar con un protocolo difundido, publicado, informado a todos los trabajadores, es una garantía de que nos vamos a convertir en un ámbito adecuado para atender este tipo de situaciones. Después la ley también nos habla de la capacitación, y esto no es solo porque la ley nos lo diga, es definitivamente la capacitación se vuelve
una herramienta y una oportunidad. Una oportunidad, ¿por qué? Porque permite visibilizar el tema. A mí me ha pasado muchas veces en capacitaciones a niveles de empresa que la primera reacción cuando no es un tema que se ha tratado es un cierto como desconocimiento, una idea de que frases como esto acá no pasa, nunca seguro que acá no se va a dar, ¿para qué necesitamos esto? Entonces, la capacitación lo que nos permite, para arrancar, es poner el tema en discusión, en análisis, permite a las empresas identificar cuál es su visión, sus principios, cuáles son sus objetivos, y también permite identificar cuál es el sentir de sus miembros respecto de este tema. Y esta capacitación, como bien decía, no es una capacitación de una única vez. La capacitación tiene que ser de forma constante, de forma permanente, de forma de ir actualizando a los trabajadores, y también a todo aquel trabajador nuevo que ingresa. Después también la ley nos habla de medidas de observación y evaluación, que son muy útiles. ¿Por qué? Porque nos permite identificar cuáles son, cómo este riesgo al que referíamos como el acoso sexual está en la organización, cómo se ha abordado en determinadas situaciones, qué resultados han tenido las investigaciones de las denuncias presentadas, cuál ha sido la situación de aquellos afectados por esas denuncias, cómo han continuado el vínculo, si es que lo han continuado. Y eso también en el marco de los servicios de prevención y salud que tienen que tener las empresas en Uruguay. Después hablamos de medidas de comunicación y difusión, clave esto para poder las empresas organizar y atacar este tema a nivel empresarial. La difusión de la política institucional en los distintos medios. Hablamos desde la web institucional, correos electrónicos, reglamentos internos, códigos de ética, en los contratos de trabajo, en los convenios colectivos. De esa manera es poner el tema en todos los ámbitos de la vida del trabajador y de la empresa, que lo permite jerarquizar. Y cualquier otro medio de difusión interna, y eso será cuestión de que cada organización identifique cuáles son sus caminos o los medios más adecuados para llegar a su personal en función de las particularidades que tengan. Pero esto es trascendental a la hora de poder convertir este tema en un tema de debate, de discusión y de mejora. Y la protección integral al afectado, es decir, tomar durante toda la investigación de cualquier denuncia ciertas medidas que también nos permitan conservar ese ambiente de trabajo y cumplir con la obligación que todo empleador tiene de mantener un ambiente de trabajo sano y la salud de sus trabajadores. Acá, a desafíos a los que nos enfrentamos, bueno, en conclusión, o para ir redondeando con ustedes este tema y después continuar con el análisis que se puede hacer, es el abordar el tema en las organizaciones de un lugar que lo jerarquice, a lo que decía al principio, es decir, las organizaciones convertirse en un agente de cambio en este tema, pero para eso deben invertir tiempo y tomar una decisión de abordar el tema desde la capacitación, desde la información, y dar apertura a la discusión de la temática con responsabilidad. Implementar los mecanismos que permitan las denuncias en un ámbito seguro y confiable. El no contar con un ámbito de denuncia seguro, confiable y de respeto, lleva a que las denuncias no se hagan, y las soluciones que encuentre el trabajador sean otras. Una perspectiva de género en toda la comunicación, en la capacitación y en el abordaje de estos temas. Y ahí también, bajándolo bien a tierra, y un poco pensando en otras estrategias que tiene el programa Ganar Ganar en cuanto a cómo multiplicar sus efectos, pensaba también en cómo desde la contratación comercial o los vínculos empresa con empresa, se puede también incorporar este tema como un mínimo requerido por parte de todos, es decir, porque nosotros podemos estar ante situaciones de acoso sexual en nuestra empresa, o en el Estado, o en la organización educativa, que no venga directamente de un empleado o de un trabajador, sino de un tercero que esté vinculado a la organización. Entonces también todos los vínculos que sean más allá de los vínculos laborales, también incluir dentro de esos vínculos un estándar de cumplimiento en cuanto a estas normas.
de forma de multiplicar el efecto, de forma de hacer trascender que esto vaya más allá de mi organización y vaya a quienes están vinculados conmigo. Estoy pensando, por ejemplo, a nivel empresarial, si yo tengo un contrato con una empresa a la cual le tercerizo parte de mis servicios, bueno, ese tercerizado, que también por ley está obligado, que cumpla ante mí con esas obligaciones y que se obligue a atender estas situaciones de forma de que yo no me quedo en mi ámbito acabado y puedo ir más allá. Esto como ese efecto multiplicador. El rol del diálogo social y de los sindicatos es indiscutido. Y también, bueno, incorporar el sistema de calidad, estas normas que, bueno, ya también en Uruguay tenemos una gestión de calidad con el foco en género que también atiende estos temas, pero bueno, construir más, insistir más en esos temas y tratar de bajarlo a las organizaciones y buscar en cada organización las mejores herramientas que se adapten a dar una respuesta efectiva a cualquier situación de acoso y buscar la erradicación del mismo. Tere, no sé si hay alguna duda o si Muchísimas ya gracias. vamos. No, muchísimas gracias. La verdad, hay varias preguntas que las vamos a dejar ahí para el final, para también después liberar a la gente que quiere irse yendo, pero te agradezco muchísimo tu intervención. Siempre sos una aliada del programa Ganar, Ganar y bajás de forma tan clara lo que las empresas tenemos que hacer, súper importante. Te agradezco muchísimo, Ceci, la participación. Voy a pasar un aviso y es que vamos a poner en el chat una evaluación. Nos queda el ejemplo concreto para el final, pero antes que sepan que para nosotros es súper importante evaluar estos webinars, ver si realmente el contenido les sirvió, no les sirvió, les pareció. Son 2 minutos que lleva la evaluación, pero para nosotros es fundamental porque queremos seguir proponiendo temáticas y herramientas que sirvan y que sean aplicables a sus empresas y a las organizaciones en las que trabajan. Entonces, ahí Andrea va a estar compartiendo en el chat el link, así antes de irse, lo pueden hacer ahora o después más tarde, nos completan la evaluación, que son 5 preguntitas. Y bueno, les decía, para cerrar este último bloque, tenemos también el placer, el privilegio, el gusto de recibir a Lourdes Denis, que Lourdes también es abogada. Hoy tenemos muchos abogados, que nos encantan los abogados en las empresas. Así que bienvenida, Lourdes, también. Muchas gracias. Gerente de Recursos Humanos de Catón Nati, siempre lo digo mal, lo pronuncio mal, pero ella lo va a decir bien. Como saben, es una empresa que trabaja en el puerto, en la terminal de contenedores. Entonces, la idea también era, de nuevo, siguiendo con el hilo del evento, tener una parte más normativa, después está bajada la empresa, y para cerrar, un caso bien concreto de qué es lo que ha hecho Lourdes y su equipo y su empresa en general para tomar, prevenir y tratar este tema. Así que, Lourdes, te dejo ahí, te agradezco mucho tu tiempo y que estés con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos, ¿se escucha bien? Primero que nada le agradezco a ONU Mujeres que nos dé a nosotros la oportunidad de poner nuestro granito de arena. Está muy bien armado este webinar porque sigue toda una línea en la que realmente tengo que decir que nos sentimos identificados y alineados con todo lo que han dicho nuestros compañeros, Nicolás, Livia, Cecilia, Mónica, desde el inicio de la presentación. Como les decía Teresa, nosotros somos una empresa multinacional, Catunasi, que acá en Uruguay estamos prestando los servicios somos un operador portuario a través de Terminal Cuenca del Plata, en la cual Catunasi es dueña del 80% de esa sociedad y el 20% es del Estado uruguayo. Bueno, como operador portuario que somos, nuestra población, digamos, o estamos integrados por alrededor de 400 personas, de las cuales mayormente son hombres. De esa integración de 400 personas, el 10% somos mujeres. El porcentaje, como ustedes verán, es pequeño, pero es una actividad que tradicionalmente ha sido desarrollada por personal masculino en el puerto. Y hoy día esta terminal es súper especializada, tecnológica, y perfectamente podemos trabajar mujeres
en esa actividad operativa. Lo que estamos tratando es de derribar un poco esa idea de que en el puerto trabajan solo los hombres. Las mujeres pueden trabajar y de hecho venimos incorporando en la parte operativa y en nuestros... ¿Se cortó? A ver. ¿Hola? Ahí. Ahora te escuchamos de nuevo, Lourdes. Creo que tuvimos una, Sí. una mini interferencia por tu conexión. No, que les decía que en proporción somos pocas, pero queremos derribar eso de que en el puerto, que tradicionalmente ha sido un trabajo visto como solo de hombres, derribar eso de que las mujeres no pueden trabajar en el puerto. Sí pueden trabajar, esas poquitas que somos, estamos presentes en todas las áreas de la terminal, en las áreas operativas, en las áreas administrativas, en las áreas comerciales, tenemos mujeres maquinistas, mujeres trabajando en la estiva, mujeres trabajando en los gates, etc. Pero bueno, para entrar a este punto, Catunazzi es una empresa que es multinacional, pero funciona y desde sus principios como una empresa familiar, porque es una empresa familiar. Entonces, para nosotros es muy importante el concepto de familia. Cuando nos presentamos ante nuestros funcionarios, nos presentamos como un padre de familia. Esencialmente, enumeramos nuestras obligaciones hacia los empleados y las garantías que les tenemos que dar para generar un buen ambiente de trabajo y que eso se pueda desarrollar de manera amigable, agradable, ya que pasamos la mayor parte del día en nuestros trabajos. El trabajo dignifica y nosotros eso lo tomamos muy en serio. Cuando hablamos de familia, hablamos de que las empresas deberían de actuar como el concepto del buen padre de familia, que quiere decir brindar a sus hijos la protección y una casa en la que se puedan desarrollar, y tenemos la obligación también de educarlos, pero le exigimos obligaciones y los hacemos partícipes de crear ese ambiente en el que todos podamos desarrollarnos profesionalmente y como personas. El compromiso nuestro existe desde arriba, como hoy hablaba Nicolás. Para poder garantizar un ambiente de trabajo libre de acoso laboral, de acoso sexual, el compromiso tiene que estar dado desde arriba. Nosotros lo tenemos establecido claramente en la política de la empresa, y está escrito a fierro y en negrita en nuestra política de sostenibilidad. Para nosotros, las situaciones de acoso laboral o de acoso sexual, o cualquier comportamiento que afecte a las personas, está totalmente prohibido, y más allá de la prohibición, nosotros vamos a velar porque eso no suceda y sancionarlo, por supuesto, de la manera más severa. De hecho, hemos tenido determinadas situaciones que no tienen que ver con el acoso sexual directamente, pero sí con situaciones que afectan el ambiente de trabajo, y hemos actuado en consecuencia. El compromiso, como les decía, está desde arriba. Está desde arriba y baja a todas las gerencias. Nosotros tenemos muchas gerencias operativas, de mantenimiento, de distintos sectores de la terminal, y esas gerencias están también comprometidas con esa vocación y esa idea que pretendemos llevar adelante. A su vez, comprometemos a nuestros mandos medios, y nuestros mandos medios cumplen un rol fundamental en el mantenimiento del ambiente de trabajo. Para comprometerlos, como ya decían los compañeros que me precedían, tenemos que tener una actividad muy intensa de capacitación y de formación de estas personas, y una actividad de vigilancia, que es una vigilancia positiva, una vigilancia permanente, que tiene que ver con la comunicación, la recorrida, la pregunta, y más allá de las reuniones gerenciales, hay que ir al campo. Nosotros no somos gerentes de escritorio, somos gerentes que recorremos, somos gerentes que hablamos con todo el personal, y hablando con la gente es como uno detecta situaciones
que se puedan dar entre nuestros colaboradores. Hace no mucho, hace un año, nosotros adherimos a las webs de ONU Mujeres, que nos ayudaron mucho también en los talleres de sensibilización, porque al tener una población, digamos, mayormente masculina, necesitábamos abordar el tema de género de una forma profesional, digamos, y que les llegara y los pudiera comprometer a trabajar en ese sentido. En esto tenemos que agradecer a ONU porque tuvimos varios talleres de sensibilización que fueron muy útiles desde la alta gerencia hasta los mandos medios. Bueno, las reglas claras. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Tenemos reglas muy claras. Desde las reglas que parten de la multinacional, que son, tenemos un libro que se llama La Biblia de Catunasi. Le pusimos la Biblia no en el sentido religioso, sino para simplificar las reglas con las que a nivel mundial funcionamos. Le voy a mostrar el librito, Teresa lo conoce, Andrea también. ¿Por qué le llamamos la Biblia y tiene como unas tablas? Porque queríamos, la empresa quiere simplificar y presentar los valores de manera sencilla a nivel global. Luego a nivel regional o a nivel país, tenemos por supuesto la reglamentación local, las leyes, los convenios internacionales ratificados, cosa con las que cumplimos, y elaboramos a su vez nuestros reglamentos internos, nuestros contratos de trabajo, nuestras capacitaciones, y en todo está presente el enfoque de género hoy día. Y también está presente la prohibición de cualquier tipo de acoso y la garantía de un ambiente laboral sano. En cuanto a la comunicación, la empresa tiene varias vías de comunicación. Por supuesto, los mails, tenemos todos los mails de todos nuestros empleados, a los cuales les enviamos nuestras políticas y todo lo que vamos incorporando a medida que avanzamos en este proceso. Todos nuestros empleados están al tanto de las políticas. Todos nuestros empleados conocen los mecanismos de solución. Nosotros contamos con un protocolo de denuncia de acoso sexual de acuerdo a la ley 18.561, que al momento de abordar esa regla nos cuestionamos cómo presentarlo y tuvimos que trabajar en una presentación que no fuera solo de comunicarles, bueno, vamos a hablar del acoso sexual, y definir y mostrar esa definición que mostraba hace un rato Cecilia de marco, que está establecida en la norma, porque nos parecía un poco difícil entrar solamente por la prevención del acoso sexual. Entonces elaboramos un taller que abordaba este tema en uno de los puntos, y comenzamos por hablar del respeto en el trabajo. Con eso introducimos a nuestro personal. Ese taller fue dado a la alta gerencia, a los mandos medios, y luego los mandos medios lo fueron transmitiendo al resto de la gente. Hablando del respeto del trabajo, entramos en cosas muy básicas, en tratar a la gente o tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. En ese taller se enumeraron una cantidad de conductas que pretendemos del otro, porque tenemos que considerar el trabajo como si fuera nuestra casa. Luego de eso hablamos del acoso laboral, aun cuando en Uruguay no existía, y todavía no está materializado, una norma que, como en otros países, regule el acoso laboral o el moving. Ahí lo que hicimos fue ilustrar y explicarle a nuestros funcionarios qué se consideraba acoso laboral, cuáles conductas podían ser consideradas como un acoso laboral. Y de allí, realmente, como decía Cecilia, en algunas capacitaciones se empieza a ver que la gente realmente entiende que esas cosas, bueno, acá no pasan, o es un trato habitual, o minimizaron conductas, o empiezan a preguntar, bueno, y cuando este supervisor me dijo tal cosa, ¿eso podría haber encuadrado en un acoso laboral? O cuando este compañero me mandó un mensajito
con este tono o me envió esta foto, ¿podía haber encuadrado en una figura de acoso laboral? Bueno, y ahí empezaron a surgir cosas que para ellos estaban naturalizadas y nos llevó al siguiente paso. Dijimos, bueno, ahora vamos a abordar el acoso sexual. El acoso sexual y la prevención del acoso sexual está regulado en nuestro país, y fue ahí que pudimos llegar, una vez de haber entrado en el clima de respeto en el trabajo, acoso laboral, bajamos al acoso sexual. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces cuando uno habla de estas cosas en los grupos grandes, empiezan, sienten la palabra sexual o acoso sexual y empiezan las risitas y los chistes y y esa inquietud de comentario de uno a otro, bueno, ahora ¿qué nos van a decir del acoso sexual? Pero una vez que entramos en tema y explicamos y lo bajamos a tierra desde el punto de vista de la familia, y les decimos, imagínense que su mamá va al trabajo y le sucede tal situación. ¿Ustedes qué opinan? Imagínense que su hija de 18 años, que ya está ingresando al mercado de trabajo, llega y les cuenta que un compañero le hizo insinuaciones o le mandó un mensajito, o que su superior tuvo alguna actitud de ofrecer un intercambio de alguna naturaleza. ¿Qué les parece? Y ahí quedan mudos, ahí empiezan a entrar como en la reflexión de darse cuenta que todos estos hombres y estas mujeres podemos estar afectados indirectamente, directa o indirectamente, por una situación de acoso sexual. Y realmente, al final de la reunión, se obtiene un intercambio muy rico y todos salen agradecidos de haber recibido esa información, porque esa información se la van a llevar también para la casa. La van a poder discutir a la interna, incluso con las mujeres de su familia. Por tanto, nuestra política de acoso sexual está escrita, está tratada en talleres, lo hacemos recurrentemente, porque como bien decía Cecilia, no nos podemos quedar en la capacitación, te entregué un papel impreso en el que dice cómo funcionamos, y nos olvidamos del tema. Aparte de esto, tenemos un boletín mensual en el que publicamos las novedades, y allí escribimos paso a paso cuál es el procedimiento y a quién se tienen que dirigir. Aseguramos la confidencialidad de ese procedimiento y de la identidad de la persona, y únicamente pueden comunicarse conmigo. En este caso, conmigo, Lourdes Denis, porque soy quien está designada como interlocutor y posible instructor del proceso y de la denuncia de acoso sexual. Todos nuestros funcionarios cuentan con los celulares del equipo de recursos humanos. Por tanto, ante cualquier situación de acoso laboral, saben que pueden recurrir a nosotros. Y hay una apertura tal que es permanente el mensaje, la llamada, podemos ir a conversar, sí, por supuesto. Puntualmente tuvimos dos situaciones en las cuales las personas utilizaron el mecanismo difundido. Entonces, independientemente del caso o del fondo del caso, lo que a nosotros nos dejó contentos, si se puede decir, es que las personas lograron utilizar el mecanismo. Me llamaron a mí directamente, pidieron para hablar conmigo, hicimos una reunión. Cuando hicimos la reunión, en las dos situaciones el planteo no encajaba en la definición que hace un rato nos comentaba Cecilia de la norma de acoso sexual de la ley y del decreto. Pero sí tenía que ver con insinuaciones o una galantería de parte de algún compañero hacia alguna compañera. Esa persona se presentó, tuvimos una reunión, garantizamos su identidad, nos mostró los elementos que tenía, nosotros por supuesto que lo informamos, volvimos a repasar el procedimiento,
Dijimos, bueno, ¿tú tenés claro el procedimiento? Sí, todos tenemos claros que tenemos que venir a hablar exclusivamente con el gerente de recursos humanos. En esa reunión, hola, Sí. en esa reunión la persona nos manifestó que se sentía seguro, que se sentía tranquilo de poder venir a transmitirnos su inquietud, y le buscamos una solución. Y en algún caso, lo que pasó fue que le dijimos, ¿tú dijiste no a este intercambio de correos? ¿Tú en algún momento le expresaste a esa persona que no tenés un interés? Y bueno, nos dijo, no, la verdad que nunca dije que no, pero no le dije que no porque me dio miedo que al decir que no, esto tuviera algún impacto. ¿Ah? Un poco en línea con lo que habíamos hablado. En esa reunión nosotros dijimos, te vamos a garantizar tu tranquilidad en el trabajo, tú tenés que decir no, no podés mantener un intercambio con una persona que se te insinúa, y acá estamos nosotros para recibir la denuncia en caso de que tú quieras hacer la denuncia. Y en ese momento también lo asesoramos respecto del otro mecanismo, el mecanismo de la Inspección General del Trabajo, que es la otra vía para plantear una denuncia. En las dos situaciones, realmente en el fondo, no existía y no encuadraba exactamente en la definición. Pero siempre le ofrecemos la alternativa de formalizar la denuncia, de dirigirse al ministerio e incluso de contactar a un abogado y que ese abogado se contacte con nosotros. En uno de los casos... Lu, te pido que tenemos que redondear porque nos estamos yendo de tiempo. No sé si querés comentar algo de cierre. Sí, algo de cierre que es muy importante, y es que las empresas tienen que estar cercanos a los trabajadores. La cercanía en esta temática es fundamental. Cuando ustedes detectan algo, tienen que salir a buscar y salir a investigar qué está pasando en el ambiente de trabajo. No nos podemos quedar en los escritorios o con los papeles que entregamos para que los trabajadores lean. Tenemos que vigilar diariamente, y el desafío y el compromiso tiene que ser diario. Muchas gracias, y bueno, podríamos hablar horas. Y bueno, invitamos a cualquiera que un día quiera conocer nuestras prácticas, los podremos recibir encantados. Dale, muchísimas gracias, mil gracias por estar ahí, Lourdes, y por tu testimonio. Surgieron un montón de preguntas, vamos a resumir, a agarrar solamente dos para poder ir cerrando. Una pregunta para Livia, que seguramente estés por ahí. Una compañera dice, en Uruguay la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene un protocolo, procedimiento para saber cómo actuar ante el acoso laboral de género. Yo trabajo en un ministerio y no conozco que exista esto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, no hay un protocolo generalizado para toda la administración pública. Creo que la ONS todavía no ha creado su protocolo. No hay un protocolo general, que eso estaría muy bueno, de que se hiciera, y eso ha sido un proyecto que, bueno, ahora tenemos que hablarlo con la nueva directora, porque estamos en una administración nueva, de que en realidad se haga así un protocolo, o por lo menos pautas básicas que sean las mismas para todos los ministerios o instituciones que pertenecen a la administración central. ¿Quedó contestado? No hay que yo sepa. Perfecto, sí. Y para podemos tomar el guante con OIT para poder generar ese apoyo a la nueva administración de gobierno. Tomamos el guante con OIT para poder ver la manera de viabilizar un apoyo para avanzar en eso. Bueno, ya vi que Ana Ribeiro hizo así. Sí, sí, sí. Excelente. Queda respondida. Muchísimas gracias. Y para ir cerrando, una última pregunta para Cecilia, de Dayana, dice, respecto a la reserva de las actuaciones al notificarse al denunciado de la existencia de la denuncia, ¿es necesario mantener la reserva del nombre del denunciante? ¿Cómo se garantiza la reserva del nombre del denunciante? Sí, bueno, como yo decía, la ley establece la obligación del empleador cuando tramita la denuncia de darle una protección integral al denunciante. Entonces ahí sí se tiene que mantener la reserva,
de alguna forma, también Lourdes lo planteó en su protocolo, hay distintos mecanismos como para poder hay que darle la oportunidad al denunciado de hacer sus descargos, pero no necesariamente tiene que saber quién es que lo denunció, sino los hechos denunciados, básicamente. Es importante esto que hago referencia a la protección integral. La protección integral refiere también a esa reserva, refiere a dar una licencia, a proteger a esa persona que denunció durante el proceso de investigación. Entonces, sí, se puede, por ejemplo, eliminar toda referencia a la persona y darle datos de los hechos, o buscar la manera, en el caso concreto, de proteger al denunciante. Genial, muchas gracias, Ceci. Bueno, y con esto damos por cerrado, quedaron algunas preguntas pendientes. Ustedes todos tienen nuestros mails o nuestros contactos para volver a nosotros. También podemos hacer los puentes que sean necesarios con OIT, con el INMujeres, para ir trabajando todos estos temas en equipo. Agradecerles haber estado.